Yo soy Camila Serna, autora del libro Yo debería ser flaca. Soy coach, podcaster, escritora. Ayudo a las mujeres a sentirse completamente competentes comiendo y en paz con su cuerpo. Ese tránsito hacia la confianza corporal les enseña a abandonar la guerra en contra de ellas mismas. Les brinda recursos más allá de la comida que usan para vivir más libremente. Quiero contarte sobre ese proceso y tal vez prender en ti una chispa de nuevas posibilidades. Imagina, ¿cómo sería tu vida si supieras con todo tu cuerpo que tu existencia es legítima y exactamente lo que debe ser? Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca, con Camila Serna. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Yo debería ser flaca. Y tengo una invitada que, además de ser una profesional maravillosa, es mi amiga. Entonces, quiero presentarles a Andrea Montenegro. ¿Cómo estás, André? Hola, Cami. Bien, muy contenta de estar aquí en tu podcast. Me encanta también la labor que haces, las investigaciones tan profundas que haces sobre este tema que es un poco tabú, ¿no? Que como que nos cuesta hablar de cuánto sufrimos por este deber ser de cierta manera, ¿no? Totalmente. Y bueno, para poner a la gente en contexto, André, cuéntales quién eres tú, a qué te dedicas. Tú y yo somos amigas y eso es a mí lo que más me gusta, porque te disfruto de una manera y te conozco de una manera que la gente, bueno, ya le contarás a las personas un poco más de ti, pero quiero dejar claro que tú y yo somos amigas. Quería decirlo desde el comienzo. Entonces, bueno, cuéntanos un poco de ti, André, por favor. Bueno, querida, para mí también tú eres una amiga muy especial. Valoro mucho nuestra amistad y por eso creo que me gusta tanto el estar, me siento tan a gusto aquí en este espacio. Bueno, pues yo les cuento que soy actriz desde los 19 años más o menos. Llegué a la actuación como modelo, empecé a modelar un poco sin querer queriendo, como en los 18 años, 17 de pronto. Estudié diseño gráfico, porque yo en un primer momento cuando salí del colegio quería ser pintora, pero por diferentes factores socioeconómico-culturales, pues era como un sueño inalcanzable en ese momento, ¿no? O por lo menos yo sentía necesario hacer algo que fuera rentable inmediatamente, rápidamente, ¿no? Y bien sabía pues que la pintura es un camino eh, que se construye largo y con mucha paciencia, ¿no? Entonces estudié diseño gráfico con la intención de poder aplicar esa pasión por lo gráfico, por lo visual, eh, dentro de un contexto publicitario, rentable, donde las oportunidades fueran bastante concretas, ¿no? Y en paralelo a eso, empecé a tener contacto con algunas agencias de publicidad y en algún momento me propusieron ser modelo de comerciales de televisión. Y así fue como empezó todo, ¿no? Hacía un comercial, otro comercial, hubo un año en que hice más de 20 comerciales de televisión y en uno de Estamos esos hablando de Perú, comerciales, para que la gente sepa, tú eres peruana, sí, de yo soy Lima. peruana. Lo que pasa es que Uh-huh. vivo hace más de 20 años acá, de pronto ya no se me siente tanto el acento. Uh-huh. Todo esto pasó en Perú, claro, en Lima, y en un momento me proponen hacer unas escenas para una telenovela, porque querían unas modelos. La telenovela iba de un concurso de belleza donde habían unas modelos que hacían de candidatas y que tenían pues, unas relaciones ahí como conflictivas entre ellas, y para ello me pidieron que hiciera un taller de actuación. Obviamente me enamoré de la actuación y ya nunca más fui modelo y me quedé siendo actriz y pues vengo haciéndolo hace 25 años, 27 años más o menos de la manera más constante que puedo, ¿no? Sigo siendo actriz, como quien dice, a pesar de todas las dificultades que tiene la carrera en sí, ¿no? Sigues Eso siendo les actriz cuento. y además eres pintora, que era tu
pues tu gusto inicial, ahora lo estás haciendo. Sí, eso con el tiempo, ya teniendo cierta independencia, ¿no? Pude abrir el taller bajo mi total responsabilidad, ¿no? Y empecé a moverme como pude, ¿no? Empecé como haciendo exposiciones, participando en exposiciones colectivas en los pueblos donde vivía, porque yo tengo 2 hijos, y a la hora que tuve mi primera hija, decidí que quería salir de Bogotá, de la vorágine de la ciudad y de todo lo que implica vivir en una ciudad capital, ¿no? Las horas de trabajo que, pues en su momento, ahora ha cambiado un poco la cosa para mejor, pero en su momento la vida de la actriz, pues por lo menos en medios audiovisuales, era estar dispuesta a ceder todo el tiempo a la producción, ¿no? Y eso dificultaba seriamente, pues, mi ejercicio de la maternidad. Entonces, en un momento decidí irme a vivir a Cajicá, tener un perro, tener un jardín, ¿sí? Más o menos ese sueño de poderle brindar a mi primera hija más presencia, un contacto más intenso con la naturaleza, ¿no? Entonces me alejé un poco de la televisión y empecé a desarrollarme en otras cosas, ¿sabes? Entendí que necesitaba ayuda también, ahí un poco ya entrando en el tema del podcast, eh, porque no solamente creo que buscaba una crianza más orgánica para mi hija, sino que sentí que necesitaba criarme a mí misma yo, ¿sí? O sea, como que venía de pasar por unos años de mucha violencia estética, precisamente, ¿no? Me la ejercía yo a mí misma, ¿no? Y el medio también. Y sentía que necesitaba purificarme, ¿no? Como limpiarme de muchas cosas, de muchas ideas de mí misma y poderme ver en otros escenarios, poderme ver de otra manera también. Entonces, bueno, eso hizo que de alguna manera lo audiovisual, esa manera de llevar la actuación, pasara como a un segundo plano, ¿no? Pero para que no pasar por encima de eso muy rápido, cuéntanos un poco más de esa violencia estética que viviste en esos momentos. ¿Ahí cuántos años tenías, más o menos, que estabas en Bogotá trabajando en televisión? Eh, ¿Cómo era esa violencia estética que se ejercía desde el medio y también sobre ti misma? ¿Cómo era? Pues mira, ni siquiera empezó con la televisión, se intensificó y se convirtió, digo yo, como en una forma de neurosis, ¿sabes? O sea, esa violencia estética que empecé a respirarla como a los 16 años, cuando uno ya es un adolescente con cierta capacidad, con cierto sentido crítico del mundo que la rodea, así como que empieza a aflorar esa conciencia de dónde estás parado realmente, dónde estás parada. Eh, Eso empezó como a los 16 años, ¿no? Que me empecé a comparar con el resto de las personas, empecé a entender lo que se quería de una mujer, lo que significaba ser una mujer atractiva, lo que requería, perdón, ¿no? Ser una mujer atractiva, ser una novia linda y ese tipo de cosas, se intensificó con el paso del tiempo, con el ejercicio en el medio, donde pues literalmente tienes que estar delgada y tienes que estar guapa, pues, ¿no? O sea, definitivamente es un poco así. O sea, el bienestar eh, se asocia como directamente con que te veas delgada, que estés pues con la piel tersa, que tengas el cabello arreglado, con que siempre te presentes maquillada. Bueno, ¿qué hubo? ¿Dónde están los tacones? ¿Y usted por qué no se puso tacones hoy? ¿Por qué no te pones los jeans más apretados? ¿Por qué te pusiste eso si parecía una carpa? ¿No? O sea, todo eso que empezó a los 16 años se convirtió en una forma de neurosis ya pasando el tiempo, ¿no? Y yo hago este cambio radical cuando decido salirme de Bogotá como a los 29 años. Y fue un rompimiento muy fuerte, ¿no? O sea, fue un poco inconsciente al comienzo, obedeciendo a una necesidad que yo ni siquiera la percibía con claridad, pero percibía una forma de hartazgo, ¿no? De hartazgo, de ya no puedo más, ¿no? Algo así.
Y Digamos todo que la eso, maternidad también fue como un punto de inflexión ahí importante, ¿no? Que te ayudó o que te empujó a tomar esa decisión, ¿o no? claro, porque se reflejaba esto en la maternidad. O sea, se reflejaba totalmente. O sea, yo creo que no hay nada que haga más de espejo eh, en la vida de una mujer que la relación que tiene con sus hijos y con su maternidad, ¿no? Y recuerdo que mi último año en Bogotá lo entregué completamente a la grabación de un par de telenovelas, de lo cual no me arrepiento, por supuesto, porque pues amo mi profesión, pero al margen de eso, recuerdo la culpabilidad con la que yo viví esa maternidad porque, a ver, de pronto te cuento cositas así como hechos aislados, ¿no? Eh, Dale. yo a mi hija mayor casi que no la amamanté, ¿no? Y no la amamanté fue porque tenía pánico de no bajar de peso. Por ejemplo, o sea, cosas que, ¿no? La amamanté 3 meses y me acuerdo que yo veía que no bajaba de peso y estaba asustadísima porque pensaba que me iba a quedar gorda y entonces quería volver al gimnasio y tenía mucho miedo de no volver a actuar pronto y sentía por otro lado que mi pareja, mi marido en ese momento, no me iba a querer más si yo no bajaba de peso o si yo me entregaba profundamente a la lactancia o a la bebé, que era lo que orgánicamente me surgía. Pero Claro. tenía tanto miedo, ¿sí? De quedar literalmente de eso, de quedarme gorda eh, y de que de pronto mi pareja me dejara por estar gorda, ¿sí me dejo entender? Entonces rápidamente resolví como salir del tema. Recuerdo habérselo comentado a la ginecóloga, pero es que yo necesito adelgazar, yo necesito trabajar, yo necesito volver a ser la que era antes, ¿no? Y me acuerdo que ella me dijo como, bueno, lo que tendrías que hacer sería pues tomar esta pastilla anticonceptiva a partir de ahora, esperar que se seque la leche y vuelves a tu vida y contratas una niñera. Y eso fue lo que hice, ¿no? Un poco obedeciendo lo que socialmente estaba bien para mí, ¿sí? Porque también el discurso uno lo escucha por todas partes, ¿no? Como, oye, pero no vas a dejar de trabajar, ¿no? Oye, pero no te vas a poner ahora de ama de casa. Oye, pero tú tienes una carrera. Oye, pero tú, pues, tu marido, tienes que prestarle atención a tu marido, ¿no? Y todo desde unas ideas absolutamente patriarcales, ¿no? Y en contravía de lo que orgánicamente necesitaba Muriel y necesitaba yo. ¿Sí me dejo entender? No, pero es que se me parte el corazón oyéndote, Andrea, porque además, pues esta historia no es única, de alguna manera, y las mamás lo hemos vivido y no necesitamos inclusive ser actrices, que es un medio muy extremo, muy violento, pues maravilloso también, me imagino, pero también muy duro. Pero de todas maneras nos podemos identificar con lo que estás diciendo y es sumamente duro. Se me rompe el corazón por todas las mamás que nos hemos acercado a estas ideas y que las hemos justificado y que las hemos sentido como lo que toca hacer, lo que hay que Y que hacer. hemos, y que hemos canjeado cosas fundamentales por, por algo que realmente tenía forma de manejarse, si me dejo entender. Y no es que a mí me guste como arrepentirme del pasado o que yo quisiera retroceder. Bueno, sí, de alguna manera a veces cuando he visto esa ausencia eh, mía como madre, claro que la he visto reflejada en otros momentos de la adolescencia luego de mi hija, y eso no desaparece así nomás, o sea, no estamos canjeando cualquier cosa, me dejo entender, no tanto porque ese niño vaya a tener problemas eh, como su producto de esa ausencia, sino también porque una sabe en el fondo de su alma lo que tiene que dar y lo que no dio, ¿sí me dejo entender? Entonces hay un ejercicio luego de culpabilidad un poco soterrado, ¿no? Donde uno quiere compensar de alguna manera, pero hay cosas que no se pueden compensar. Entonces, cuando yo hago ese rompimiento grande, de pronto no podía argumentarlo como lo estoy argumentando ahora. Yo obedecía como a una pulsión de querer escapar, ¿no? De algo que yo sentía que me devoraba.
Y no es la actuación, porque durante muchos años intenté no actuar, ¿no? Pensaba, lo amarraba todo en un solo paquete, la actuación y el medio laboral. Pero no era la actuación, era la televisión, ¿sí me dejo entender? Porque luego, si tú eres actriz de teatro o si tú das talleres de teatro o si, qué sé yo, vendes funciones a empresas, no sé, hay maneras de manejarlo y digamos que la exigencia sobre el cuerpo no es tan grande como cuando estás expuesto en la televisión o expuesto en las redes sociales, ¿no? Que me sigue pasando, ¿no? O sea, sigue pasando que hay gente que en los comentarios te pone, ¿qué pasa que estás tan vieja? O mira, tienes las mejillas caídas, o tienes esto, o tienes lo otro. O sea, yo siento que André, ¿tú qué sientes cuando ves esos comentarios? ¿Qué sientes? dolor. ¿Sí? O sea, yo alguna vez se lo comenté a una amiga que es muy, muy, muy top en las redes. Ella sobrepasa el 1 millón de seguidores y le digo, a ti no te pase. Y me dice, claro, y los bloqueo y no me importa. Yo le digo, ¿cómo haces para que no te importe? A mí me duele profundamente. Le digo, cuando a mí me ponen, eres una vieja de M, o yo no sé qué te pasó a ti, estás irreconocible, o tienes las mejillas caídas. Yo al comienzo me ocupaba de contestarles de la manera más digna que podía. Le ponía, pues, pero después entendí que tampoco tenía por qué justificar eso, ¿sí me entiendes? No tengo por qué justificarle a nadie el por qué, no sé, el por qué me corté el pelo o por qué se me cayeron un poco las mejillas, porque es evidente que el tiempo pasa, ¿se me Pues la entiende? cara se cae, es normal, sí. Y se arruga y digo, ¿y qué Sí. puedo decir? ¿Qué puedo argumentar si probablemente en 10 años me haya arrugado más o tenga el pelo más blanco? Y además, no quiero para nada hacer algo al respecto, si me dejo entender, o sea, no es un problema mío como tal, yo me siento bien así, o sea, siento que, es más, una vez me pasó con un periodista en Lima que me pareció que fue supremamente cruel, ¿no? Y me comparó con una actriz, di tú que yo tenía 40 y en la misma novela en la que yo estaba trabajando había una actriz como de 25 años de pronto, que tenía pues un papel mucho más protagónico y tal, y me dijo, ¿qué se siente ya no ser tú la más deseada o la sex symbol y que ahora fulanita de tal se lleve todas las miradas? Mira, yo me quedé mirando a esa persona a los ojos, le iba a contestar mal en un momento, pero después le dije, pues, ¿qué puedo sentir? Absolutamente nada negativo porque pues, fulanita de tal, esta joven, es la persona pues idónea, ¿no? Para tener ese tipo de relación con el público, ¿no? Afortunadamente yo ya pasé por ahí, ¿no? Ya tuve 25 años, ya no me pasa eso. De pronto a mí no me quieren, o sea, ya no les gusto tanto, ¿no? Como les gustaba cuando tenía 25. ¿Qué te puedo decir? ¿No? O sea, que siento que celos de una jovencita, le digo, no, o sea, yo estoy absolutamente en coherencia con la edad que tengo. No tengo por qué. Pero, o sea, el tratamiento que se le da a la mujer cuando pasan los años, yo sostengo que es cruel, que es irrespetuoso, que es ofensivo, ¿sí? O sea, en su mayoría, la mayoría de veces, ¿no? No, pero totalmente. Es como que te tienes que disculpar, justificar. Es como si hubieras cometido una ofensa, ¿no? Es increíble realmente. Entonces, obviamente tú lo vives más amplificado porque estás debajo de la lupa, porque estás en un medio muy duro. Todas las mujeres lo sentimos de alguna manera. A mí me pasa que yo nunca he estado en ninguna novela, yo nunca me he sentido como el centro de atracción de todos los hombres y no, pues no me interesa, nunca he estado como en esos círculos, pero pues obviamente tengo 44 años y uno siente como las cosas cambian. Sin embargo, yo no cambiaría lo que yo siento hoy mirándome, como eso que uno ha ganado, esa confianza, esa intimidad con uno mismo, eh, por de repente verme más juvenil y más lozana en el espejo.
O sea, eso trae es como unos placeres momentáneos, una gratificación en el momento, pero bienestar, real autoconocimiento, ser capaz de hablarse amablemente, no tiene nada que ver, ¿sí? Pero esas cosas uno no lo sabe a los 25, eso se gana con la edad. Mi hijo que tiene 10, André, pues Cristóbal, lo conoces bastante Ujú, bien. claro. Él tiene, como me imagino, muchos niños, porque tienen acceso a redes, bueno, no tiene redes, pero pues ve YouTube y sigue algunos influenciadores y eso. Tiene muy presente esto de la juventud como la Como un cúspide, valor, ¿no? como Sí, un valor, sí. sí, la cúspide es la juventud y me ha hecho comentarios de, no, o sea, tú ya estás vieja o cuando uno ya crece, ya todo se daña, pues lo dice como en sus palabras, pero me queda clarísimo que tiene a la juventud de súper arriba, ¿no? El Y otro día se le salió a mi hija un comentario, no sé de qué tema, algo no sé, alguna cosa moral, ¿no? Como, no sé si estábamos hablando del aborto, no sé qué, y como que yo le dije de pronto, porque yo nací en 1977, le digo, de pronto mi manera de pensarlo es como que no es una cosa trivial, como que por ahí pasé, ¿no? Y me tomé una pastilla el día siguiente y ahí pasé. A mí me cuesta entender la facilidad. Por una parte tiene muchas ventajas, ¿no? Le digo, imagínate si yo a los 16 años hubiera tenido a mi disposición una pastilla el día siguiente, ¿no? O sea, muchas cosas hubieran sido distintas de pronto para uno, ¿sí? Eh, pero también hay otra parte, le digo, que me preocupa, que es cómo se trivializa este tema, ¿sí me entiendes? Como me tomo una pastilla y ya está, y cómo se pierde esa conexión con lo que realmente está sucediendo o con la trascendencia que puede llegar a tener una relación sexual con un chico. ¿No? Bueno, entonces estábamos hablando algo de esto y ella me dice, claro, yo me imagino que si yo fuera una vieja de 40 y tantos, y se dio cuenta y me queda mirando y le digo, sigue fresca, le digo que yo lo sé porque yo también a tu edad no me imaginaba yo teniendo 40 y tantos. O sea, uno a los 18 se imagina que los 40 y tantos van a llegar en 1000 años. en 1000 años, pero sabes que creo que estas generaciones con las redes y con esta exposición tan absurda de información, porque es que yo pienso en mí a esa edad, a los 10 años de Cristóbal, y yo no tenía lo que él tiene como ese sesgo tan marcado. Yo era mucho más inocente en ese sentido. Sí, uno sí veía como a los tíos como viejos o inclusive viejísimos, lo que sea, pero no había como un juicio moral que yo sí le veo a las nuevas generaciones más marcado que de lo que pues, yo creo que nosotras éramos más ingenuas, más inocentes, simplemente porque no había internet y no había redes, Sea, y, ¿sí? y sabes qué, y sabes qué pasa con esa sobreexposición a las redes. Que también hay un contacto con la piel, con el cuerpo desnudo de los demás, súper intenso. Porque antiguamente, vamos a decir que cuando no había celular, tú tenías 15, 16 años, tú no tenías manera de ver hombres sin camisa, pues a menos que fueras a la playa con tus papás, ¿sí me entiendes? Pero no era pues que tuvieras unas revistas donde todo el tiempo estuvieras No, expuesto a ver un hombre, además con video, porque ahora no es solamente la foto, son videos de hombres que te hablan con el torso desnudo. El otro día veía uno que es como cocinero, me parece, o no sé si lo pondrán ahí a cocinar, pero era un tipo que hace como movimientos eróticos a la hora que pela un melón o a la hora que corta, no sé, hace como postres, pero todo sí, lo me relaciona como imagino, con hasta de como pronto que, lo he visto, me suena, sí. y manosea el melón, no sé, y uno queda erotizada totalmente, ¿no? O sea, uno se queda embobada ahí mirando al tipo, cómo manosea los melones, cómo hace. Y uno dice, y eso lo podría estar viendo mi hijo de 14 o mi hija de 13, porque, claro, al no ser contenido erótico explícito, ¿sí? Es decir, no hay una interacción con otro cuerpo ni nada, pues no tiene mayores filtros. Y digo, yo no sé, yo a los 15 años, o sea, yo creo que era una nerda a comparación de lo que son ahora los chicos, porque uno no veía esas cosas, lo que te digo, uno veía cuerpos desnudos cuando iba a la playa con los papás, ¿no? Pero no era esta cosa de que coges un teléfono y ves una mujer con un hilo dental haciendo sentadillas.
¿no? Ni ves una mujer masajeándose las piernas, diciéndote cuál es la rutina, y hay una sobreexposición a los cuerpos ideales, además, ¿no? Entonces, pues obviamente veo a mi mamá que no tiene el trasero de ese tamaño, ¿no? Y que la veo con el pelo canoso y entonces, pues, hago la comparación, inevitablemente, ¿no? Porque, pues, es lo que se vende, ¿no? El, el modelo de ese cuerpo embarrado en aceite, súper musculoso, con esta mujer en hilo dental, ¿no? Y el tipo sin camisa, ¿no? Y esos son nuestros estándares de belleza, ¿no? Mm. Sí, y una pregunta, ¿cómo te relacionas ahora a tus, ¿cuántos años? ¿48 tienes? Ocho, ¿47? 8. ocho. Con tu profesión, o sea, porque tú no eres una actriz, y eso sin criticar a las que sí lo deciden así, pero que quiera pues hacerse cirugías y mantenerse lo más joven posible. No, no eres esa actriz. Entonces tú estás envejeciendo con la naturalidad en la que envejece tu cuerpo y eso es lo que también vas a mostrar en pantalla. ¿Cómo te va con eso frente a tu profesión? O sea, Mira, con los años, obviamente cuando empecé y era chiquita, así 18, 19, pues creía que a mí me iban a llamar porque era la más bonita, ¿sí? Con los años, afortunadamente, empecé a entender que yo tenía, que a mí me llamaban por otras cosas, ¿sí? Afortunadamente, y eso me pasó aquí en Colombia, ¿no? Que yo no tenía ese pasado de modelo hipersexualizada. En el Perú, que en algún momento también se les dio por ponerme el título de la mujer más deseada del Perú. O sea, tuve que cargar con una cosa muy pesada teniendo 22 años por ahí, ¿no? Porque había salido en una telenovela medio erótica, medio, sí, como un proyecto así como un poco avanti para la época, pero era una serie de estas como las que vemos ahora, pues, ¿no? Donde literalmente, pues, sin camisa, las mujeres en hilo dental, en no sé qué. Entonces, en algún momento me gané ese título, me acuerdo. Muy a mi pesar, porque pues uno a los 22 años que le pongan ese título de la mujer más deseada, uno en lugar de gozárselo, uno le tiene miedo, ¿no? Uno dice, claro, yo me aterrador. sentía avergonzada, ¿no? Me daba vergüenza y me daba miedo. Miedo de la mirada de lo que los hombres podían tener hacia mí. Miedo porque también pasaba por muy malos momentos porque se acercaban a mí literalmente buscando tener una experiencia sexual extraordinaria con la chica más deseada del Perú, pero nadie tomaba en cuenta que esa chica era una niña de 22 años, ¿no? Llena de expectativas y también de vacíos, ¿no? Entonces se veía muy poco al ser humano. Y creo que también esa fue una de las razones por las cuales yo decido salir de mi país, ¿no? En un momento era tal el agobio, no solamente de ofertas laborales en esa vía, ¿no? Para invitándome a ser el personaje de la mala que salía en calzones todo el tiempo, o la mala que todo el tiempo se quitaba la blusa, o el personaje del teatro que tenía que quitarse la blusa delante de todo el público. En algún momento como que me cansé de hacerle amén al papel y decidí cambiar. Me vine para acá, obviamente me tocó como empezar de cero la carrera, porque pues empecé haciendo papeles de reparto y creo que los disfruté mucho porque la industria colombiana, si tiene algo bueno, son sus historias. Ahora de pronto no sé qué te diré, a veces veo cosas muy repetitivas en Netflix como que giran mucho alrededor de lo mismo. Y también veo como fórmulas fáciles, ¿no? Como esto de hipersexualizar los personajes, hipersexualizar las relaciones entre los personajes, como una manera fácil de conseguir audiencia, ¿no? Pero en su momento, te estoy hablando del 2004, 2005, cuando yo llegué aquí, yo me quedaba asombrada de cómo la gente disfrutaba sus productos locales. En esa época eran las detectivas y el Víctor, la viuda de la mafia, que fue a donde yo vine a trabajar. Veníamos de, o sea, había una racha de producción y de historias muy colombianas también, que a mí me parecía que al actor de reparto se le daba la opción de lucirse en su profesión, ¿no? Entonces, pues me quedé aquí muy contenta con esa posibilidad de empezar una carrera de verdad, si me dejo entender.
de no ser más, pues, el objeto del deseo, sino de pasar a ser tratada como una actriz, si me dejo entender. Y ese respeto lo sentí inmediatamente apenas empecé a trabajar y ahí fue que entendí que yo tenía otras cosas, que no solamente tenía la juventud y el cuerpo, ni la fama, sino que tenía otras cosas. Y hoy en día, bueno, eso se fue construyendo con el curso de los años, ¿no? Pero yo entiendo que la actuación es un servicio, ¿no? Yo le tengo un respeto tan profundo porque pienso que uno a la hora que atenta contra su cuerpo, poniéndose pues, rellenándose de botox o rellenándose de ácido hialurónico o llenándose de carillas dentales los dientes y tal, uno imposibilita un poco ese servicio, ¿no? Porque el actor, yo sí siento que algo debe tener es un cuerpo y una estética plástica, lo suficientemente plástica para poder hacer cualquier personaje. Por ejemplo, tú me viste haciendo Hilda Peña. Pues yo no hubiera podido hacer Hilda Peña, esta mujer de clase baja, sufrida, ¿no? Que ha perdido un hijo. Si yo tuviera pues unas siliconas del tamaño del mundo y tuviera botox en toda la cara. ¿Sí me entiendes? Claro. Entonces, para Sí. mí hoy la actuación es un servicio, ¿no? Y digo, claro que uno tiene que tener un cuerpo más que trabajado, yo pienso que uno debe aspirar a tener un cuerpo disponible, ¿no? O sea, no puedes estar ni demasiado gorda, pues, como para sesgarte, ¿no? En un tipo de, salvo que tengas, pues, alguna condición, no sé, que haga que sea imposible que no estés así, ¿no? Ni tampoco demasiado delgada, ni tampoco demasiado musculosa, ni tampoco demasiado lozana, ni tampoco demasiado envejecida, ni tampoco sí, o sea, yo creo que uno debe manejarse en una plasticidad, ¿no? Que te permita ir para un lado como ir para el otro también, ¿no? Qué bonito, me encanta eso que dices. Sí. Y yo te siento así, como artista, así te siento. Siento que eres Sí, porque a capaz veces, de moverte, de fluctuar. sí, porque a veces uno ve en la televisión sobre todo, no sé, a una mujer súper musculosa con todos los dientes llenos de carillas, ¿no? Y 2 metros de pestaña postiza siendo de la empleada, ¿no? Y tú dices, bueno, pues es una estética muy de Televisa, de la televisión mexicana de los años 80, 90, ¿no? Pero yo siento que al público eso no le permite conectar, si me entiendes, con una historia. Y creo que lo importante de cualquier proyecto, ya sea audiovisual o teatral, es que la gente pueda identificarse, pueda sentir que a ellos les puede pasar eso que le está pasando a ese personaje, ¿no? Y a partir de eso, lograr unas comprensiones que no se logran en otro escenario que no sea a través de ver una ficción, ¿no? Entonces pienso que el- ese es el fin, ¿no? Mm, mm, Total. André, bueno, estamos llegando al final de la entrevista. Qué rico, porque no te había invitado antes, me pregunto, qué delicia de conversación. Te voy a volver a invitar. Y cuéntale a la gente dónde te puede encontrar, porque pues tienes todo este tema de la pintura, vendes tus cuadros que son espectaculares. Aprovecha y cuéntale a la audiencia dónde te puede encontrar, como actriz y como pintora. Bueno, yo muevo mucho mi Instagram, es @Andrea Montenegro de Freitas. Ujú. Eh, por ahí eh, anuncio, digamos, lo que voy a hacer con el teatro, lo que voy a hacer con la pintura. Estoy por descolgar una exposición que puse en San Gil, en la Casa del Libro Total. Actualmente estoy produciendo obra para una próxima exposición, yo creo que hacia finales de año, todavía no sé exactamente en dónde, que tiene que ver con la menopausia, con el cuerpo de la mujer ejerciendo la maternidad, ¿no? Entonces estoy como a la captura de imágenes. Y también estoy por presentar mi segundo unipersonal aquí en Barichara, en Proyecto Casa Ahumada. Vamos a tener una presentación en medio de las 2 semanas de vacaciones de los chicos de colegio. Así que si vienen por Barichara, pues
vamos a estar ahí en Proyecto Casa Ahumada y pues con la intención de mover también el espectáculo hacia Bogotá. Hilda Peña, un unipersonal que hice el año pasado, también va a estar en el Festival de Teatro de Villa de Leyva. Eso es hacia el 10-12 de agosto de este año. Pueden encontrar la programación en internet. Yo voy a seguir posteando, obviamente, por Instagram. Y Cami, desarrollé un taller de monólogo, de creación e interpretación de monólogo online, 100% grupal. También pueden encontrar la información ahí a través de mi Instagram. ¿Que te manden un DM o dónde está la información exactamente? Sí, por el Instagram yo publico las historias y para hacer más corto el camino, yo les sugiero siempre que respondan a la historia, ¿no? Y por ahí Perfecto. Mando la información. Bueno, muchas gracias. Entonces quedamos atentas a todos esos acontecimientos. André, muchas gracias. No, Cami, a ti, muchas gracias por invitarme. Como te digo, valoro mucho esta gestión que haces, este espacio que nos das para contar estas historias. Muy importantes historias. Claro que sí. Un abrazo. Un besito. Otro. Muchas gracias.